en la mañana de hoy, el ministro de Desarrollo Social, la directora Sena y yo presentábamos lo que es el programa de primera infancia y recordamos que la primera infancia ha sido un foco del gobierno desde el inicio. Tuvimos una etapa donde se dio a través del Fondo Coronavirus recursos especiales para las poblaciones más vulnerables, particularmente para aquellos niños que integran lo que llamamos primera infancia, son los niños de 0 a 3 años, pero luego vimos que la pandemia dejó a la vista que había debilidades, problemas que iban más allá de la pandemia, que eran estructurales, y por eso es que se anunció recursos adicionales en la rendición de cuenta del 2020 para el programa Primera Infancia, $50 millones. Como recordábamos en la mañana de hoy, esto constituyó un hito histórico en el presupuesto nacional, la cantidad de recursos que se asignaron a políticas sociales, en particular a Primera Infancia y a solucionar los problemas sociohabitacionales, estoy refiriéndome a los asentamientos. Ministra, el Senado de la República aprobó ayer una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para la reducción, la exención del IVA en los productos de la canasta básica y esperan una respuesta del Ministerio, y también se ha planteado su continuidad o no en base, entre comillas, ¿verdad?, a una respuesta que sea positiva a esos planteamientos. De hecho, el Frente Amplio estudia la posibilidad de llamar a la sala para informarse de todos estos aspectos. De eso estoy toda enterada. ¿Cuál sería la pregunta que me quiere formular? La pregunta que le formulo es qué va a pasar con esa propuesta que ha hecho el Senado de la República al Poder Ejecutivo. La propuesta va a pasar lo que pasa con todas las propuestas que recibimos de los distintos partidos de la coalición, de la oposición. Aquí lo que siempre hemos tenido en el Poder Ejecutivo es diálogo y apertura a analizar todas las propuestas. Ahora, una cosa es dar una medida rápida y otra cosa es analizar en serio, responsablemente, cómo asignar los recursos del gobierno, que son los recursos de todos los uruguayos, que son escasos, porque acá recordemos que tenemos una deuda grande y tenemos que ser muy cuidadosos en las medidas que ponemos, con dos características: de que sean focalizadas, de que realmente lleguen a las personas más vulnerables, como decíamos en la mañana de hoy, y que además se puedan sostener en el tiempo. Estamos en un contexto de incertidumbre mundial. No hemos salido del COVID, que constituyó una crisis, además de todo, económica, y se sobrepone ahora una segunda crisis económica, diría yo, producto de la invasión de Rusia en Ucrania. Por lo tanto, en este marco de incertidumbre y en este contexto internacional, prima más que nunca la cordura, el analizar y el ser responsables con las soluciones que se den en esta. ¿Pero hay viabilidad o no? Así en una primera evaluación. No. Cuando uno está en el lugar que tiene que tomar decisiones y que sean sostenibles en el tiempo, no se puede hacer un dedo para arriba o dedo para abajo en un minuto. Se tiene que sentar y analizar, y eso no lo empezamos ayer ni hoy. Eso, desde que el contexto internacional se ha complejizado, se ha puesto un foco particular para dar respuestas a esta situación. Fuimos claros inicialmente, cuando la economía se recupera, que el foco estaba en aumentar el empleo, y logramos aumentar la cantidad de puestos de trabajo luego de la situación de pandemia. Ahora el foco está en mantener el poder adquisitivo de los uruguayos, que puedan seguir comprando lo mismo que estaban comprando, o sea, estamos hablando del salario real. En ese sentido, se dieron respuestas hace algunos días concretas de adelantar los aumentos en las jubilaciones, de adelantar los aumentos en los salarios públicos, que es lo que está en manos del Poder Ejecutivo, y se invitó a las 88 mesas que no tenían un correctivo por inflación este año a que lo hagan. Y estamos teniendo respuesta positiva. ¿Qué estamos analizando ahora? Bueno, cómo seguir apoyando para poder aumentar el poder adquisitivo de aquellas personas que más lo necesitan. Pero se puede proyectar medidas que vayan justamente en la línea de lograr una reducción, sobre todo el precio de algunos productos que están justamente incrementados por la inflación en general. Todas estas distintas preguntas derivan en la misma respuesta. Estamos analizando desde hace semanas, desde el momento que ha escalado la situación internacional y se ha vuelto más compleja, estamos analizando, y cuando el gobierno tiene
conjunto de soluciones, de respuestas concretas, responsables, focalizadas y que se puedan mantener el tiempo, lo anuncia. Lo hemos hecho en oportunidad de las jubilaciones y de los salarios y estamos trabajando junto con el ministro Lema y con otros ministros dentro del gabinete para dar respuestas concretas que seguramente vamos a dar en los próximos días. Hoy el presidente recibe el PIT-CNT y propuestas ahí en cuanto a asignaciones familiares, en cuanto a los jornales solidarios extenderlos. ¿Esas propuestas también se van a analizar? ¿Cuál es la visión del Ministerio de Economía? El presidente tiene la reunión con el PIT-CNT en la tarde de hoy. Las propuestas que recibe el presidente siempre son trasladadas a sus equipos y vamos a analizar, como decía al inicio, nosotros recibimos, escuchamos todas las propuestas y finalmente analizamos cuál es lo que nosotros entendemos que es la mejor solución para atravesar esta situación que, reitero, no es propia de Uruguay. Estamos en un contexto de incertidumbre internacional grande. Recuerden que hace algunos días, todo lo vemos en el diario, pero hace algunos días participé en Estados Unidos y en Nueva York con otros colegas de todos lados de la región, con autoridades de organismos multilaterales, y la preocupación es de todo el mundo. Acá hay un tema. Los niveles de inflación de Estados Unidos están en más del 8%, cuando el objetivo de Estados Unidos es del 2%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema es mundial, la incertidumbre es grande y por lo tanto hay que dar respuestas pensadas y que se puedan sostener en el tiempo. ¿Cuál será el foco hacia la próxima rendición de cuentas, teniendo en cuenta que la embajada fue la primera infancia? Vamos a esperar a que el 30 de junio anunciemos cuál va a ser el foco. Reitero que más allá de la rendición de cuentas, no podemos esperar el 30 de junio para dar respuestas. El enfoque que tiene el gobierno es ir dando respuestas en la medida que se va analizando esta situación dinámica. Lo fue el COVID en su momento, situación incierta, dinámica, donde se fue respondiendo de manera cuidadosa, estudiada y paulatina, no era un solo conjunto de medidas. Lo mismo estamos haciendo en esta situación extraordinaria que atraviesa el mundo. Por lo tanto, más allá de la pregunta, que es totalmente válida, de que si va a haber alguna novedad en la rendición de cuentas, creo que el foco en este momento es que de aquí al 30 de junio vamos a ir anunciando distintas medidas como hicimos hace algunos días. Ministra, Uruguay está atrasado respecto al precio paridad de importación, debido a que se ha ido amortizando mes a mes justamente la suba que deben tener el precio de los combustibles. ¿Hasta cuándo hay espalda para poder sostenerlo y qué proyección tiene el Ministerio de Economía justamente en función del precio del crudo? Una pregunta muy técnica para contestar fácil. Acá hay dos elementos, hay una diferencia entre lo que es el precio teórico, que como tú dijiste se llama el precio de paridad de importación, y por otro lado vuelvo al contexto que mencionaba recién, un contexto complicado a nivel internacional de aumento de los precios en general de los alimentos y aumento de los combustibles. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo lo que ha hecho en este tiempo es medir, evaluar y equilibrar hasta qué punto puede mantener esos precios y no trasladarle todo al consumidor. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso hay una diferencia entre lo que sería el precio teórico y el precio que hoy tiene la ciudadanía. Sigue habiendo una diferencia porque estamos en este contexto en donde proteger al consumidor, proteger a quien carga combustible en su vehículo, en su moto, es una de las prioridades. Pero de vuelta a este contexto que lo que quiero transmitir con estos mensajes no es particular de Uruguay, es un contexto internacional y Uruguay tiene que analizar de forma crítica y dar los pasos de forma responsable y que se puedan sostener en el tiempo. Muchas gracias.